Bueno, como adelantábamos en el sumario, entramos en la sección de CAI Center, aunque no sea miércoles. Bueno, ya tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Adrián Celaya para hablarnos de asuntos de actualidad económica. Egunon, Adrián. Egunon, Nayara. Kaixo. Bueno, pues si te parece bien, Adrián, comenzamos con los diferentes temas que nos has traído para hoy. Hablamos ahora del problema de las organizaciones patronales. Sí, vamos a ver. Las organizaciones patronales efectivamente son un problema de articulación institucional de nuestra sociedad, si se quiere, de gestión correcta para la gestión correcta de las políticas públicas, ¿no? Uh-huh. Claro, pues, por un lado, teniendo en cuenta la fuerza, el poder fáctico que tienen de hecho, pero por otro lado, teniendo en cuenta la distorsión entre, digamos, ese poder fáctico y lo que realmente representa, ¿no? Uh-huh. Esto se puede ver desde distintos puntos de vista, ¿no? Por un lado, evidentemente, que los gobiernos tienen que defender el interés general y, sin embargo, las organizaciones empresariales, a la hora de manifestar su opinión, en principio defienden un interés particular de los empresarios. Uh-huh. Claro, es un interés que desde un punto de vista técnico, lógicamente, por los conocimientos que tienen los empresarios sobre su actividad, tiene un interés, pero no debería tenerlo desde el punto de vista representativo. Es decir, los empresarios, con mucho, contando la totalidad de los empresarios, son el 5% aproximadamente de la población. Y ahí estoy incluyendo dentro de ese 5%, pues autónomos como un trabajador, etcétera, ¿no? Uh-huh. Que son, digamos, la mayoría de ese 5% de empresarios. Bien, entonces eso se debería tener en cuenta. Desde un punto de vista de representatividad, en todo caso, representan un 5%. Entonces, a la hora de comparar representatividades desde el punto de vista social entre empresarios y sindicatos, claro, deberíamos tener mucho cuidado con hacer esa equiparación. Una cosa es valorar técnicamente lo que dicen los empresarios y otra cosa es, por ejemplo, algo que hacemos habitualmente, crear consejos consultivos de la administración, consejo de relaciones laborales, consejo económico y social, donde damos representación paritaria a empresarios y trabajadores, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esto es bastante discutible desde este punto de vista, porque una cosa es que se escuche con mayor atención que un estricto 5% lo que dicen los empresarios, pues por conocimientos técnicos, por la información que tienen, etcétera, y otra cosa es darle una representación que no les corresponde, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto es algo muy importante para porque es un elemento clave para que al final las dialécticas sociales y políticas evolucionen en una u otra dirección, ¿no? Pero claro, es que hay más que esto. Primero, por un lado, que las organizaciones patronales no realizan toda la actividad empresarial, sino que están muy especializadas en un ámbito concreto, que es la negociación colectiva. Y esto que hace que estén obsesionadas con la negociación colectiva y que para ellas casi lo más importante de la actividad empresarial sea contra los salarios, luchar contra los sindicatos, etcétera. ¿Por qué? Porque dentro de lo que hace el conjunto de la clase empresarial, lo que a ellos les toca es eso. Y entonces hay una distorsión de la que algunos empresarios muchas veces se quejan, ¿no? Hombre, estas posiciones que están tomando las patronales y tal, pues no sé si son desproporcionadas o no. Evidentemente todos los empresarios tienden a pelear con los sindicatos, a contener salarios y tal, pero en las patronales hay, digamos, una obsesión desproporcionada con este tema, y eso habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Uh-huh. Pero hay más, ¿no? Y es que desde el punto de vista de representación empresarial, la representatividad de las organizaciones patronales es muy, muy dudosa, ¿eh? Hay primero un problema de representatividad de hecho, pero luego incluso formal. Es decir, de hecho, porque al final, en todo ese tipo de estructuras representativas, quien más dinero pone, pues es el que tiene más poder. Y normalmente son, al final, unas pocas grandes empresas las que ponen y quitan a los cargos de las organizaciones patronales y las que en la práctica controlan las políticas y las opiniones de estas patronales. Pero es que luego, además, desde el punto de vista de base de afiliación, no se les controla, ¿eh? Nadie sabe realmente en la práctica, en relación con las organizaciones patronales de nuestro entorno, a quién están representando, ¿no? Porque a las organizaciones sindicales se les controla perfectamente, hay unas elecciones sindicales en las que se acredita perfectamente
independientemente de su relación de afiliados, pero en el caso de los patronales nadie lo sabe. Entonces, a algunos gobiernos pues parece que les interesa aceptar ese status quo, pero la realidad es que la conciencia generalizada es que el nivel de afiliación es bajísimo fundamentalmente, por supuesto, entre autónomos y microempresas, y son fundamentalmente grandes empresas y medianas empresas las que componen este tipo de organizaciones patronales. Con lo cual, todo esto va en una línea en general, digamos, que nos obliga a cuestionar y a intentar continuamente situar en su contexto lo que dicen las organizaciones patronales, ya no solo porque sea la opinión de los empresarios, que eso ya debería obligarnos a colocarlo en su sitio, sino que porque incluso desde el punto de vista de la opinión de los empresarios, la representatividad de las organizaciones patronales es más que dudosa. Bueno, pues nos quedamos con todas estas cuestiones que ponen en el centro, ¿no? Esos problemas, ese problema de las organizaciones patronales. Adrián, si te parece, pasamos a otro de los temas que nos has traído para hoy. Hablamos de la participación a la cogestión. Sí. Vamos a ver. De la participación de los trabajadores en la empresa se habla mucho y desde hace muchos años, y la verdad es que no se hace nada. Y yo creo que es importante dejarlo claro porque de alguna forma estamos tomando el pelo a la gente con este tema, ¿no? Pues se habla de un tema y se habla y no se hace nada, pues en realidad se está de alguna forma dispersando el debate social y en definitiva engañando a la gente. Lo más que hemos hecho son declaraciones, algún tipo de ayudas fiscales para impulsar la participación, que no han conseguido prácticamente nada, y luego algunas declaraciones parlamentarias diciendo que esto de la participación de los trabajadores es una cosa muy bonita y muy buena. Y punto, ¿no? Y punto. Bueno, entonces es muy importante ser conscientes de esto y cara a apuntar al futuro, desde el punto de vista de las distintas posibilidades de lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho, de lo que se podría hacer. Nosotros, en particular, desde el punto de vista de los análisis de Kaizen, hemos llegado clarísimamente ya hace tiempo a la conclusión de que hay que optar primero por establecidas por ley. Simplemente establecer, hacer declaraciones diciendo, pues como hemos dicho, lo bonita que es la participación. Hacer movimientos en ese sentido, pues que no es que estén mal, pero que consiguen prácticamente nada, y que los pasos adelante, cuando se han conseguido por leyes imperativas, por leyes que han obligado a todas las empresas a establecer determinados modelos de participación. Uno. Y segundo, que entre los modelos realmente existentes, pues hay muchas dudas sobre la eficiencia o no de los modelos, ¿no? Sobre los que se han utilizado, por ejemplo, pues en Francia, etcétera, ¿no? Y que el modelo que más claramente ha conseguido avances significativos en la relación de poder dentro de la empresa, pues es el modelo de cogestión, ¿no? Que es un modelo que surge en Alemania, en el que los trabajadores tienen el 50% en el órgano de control, y que luego se ha extendido a otros países con menos fuerza, ¿no? Con menos fuerza, pero dependiendo de un país a otro, pero que es clarísimamente un sistema que permite, que da a la representación de los trabajadores y de los sindicatos un peso significativo en el control de la empresa, y esto tiene una gran incidencia en la evolución de la empresa a medio y a largo plazo, ¿no? En la cultura empresarial, en las estrategias empresariales, en los valores empresariales, etcétera. Y todo esto es realmente muy importante. Se ha dicho que en el caso de Alemania, pues ha sido un elemento clave probablemente en que Alemania puede escapar de los procesos de financiarización de las grandes empresas, que ha sido un factor fundamental de la desindustrialización por ejemplo, de Estados Unidos o del Reino Unido, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí es importante todo este tema de la participación en la empresa, primero analizarlo seriamente y focalizarlo y concretar esfuerzos. Y nosotros en concreto estamos proponiendo que se focalicen esfuerzos en los distintos ámbitos en los que se ha trabajado, se ha analizado este tema, y que se concentren hacia el objetivo de establecer una normativa de cogestión de los trabajos.
Bueno, pues nos quedamos también con estas cuestiones de la participación en la empresa. Pasamos ahora a otro de los temas que igual cada vez está más presente también en nuestro día a día. Hablamos ahora de, bueno, pues ese repunte de la inflación. Sí, vamos a ver, estamos teniendo un goteo de noticias en las que otra vez estamos notando un repunte de la inflación en el conjunto de Europa. Y esto, bueno, no es que fuese algo, no es que sea algo del todo sorprendente, porque sabíamos que la reducción de los últimos meses había sido coyuntural y también muy relacionada con medidas energéticas. Por eso, la inflación subyacente, que prescinde de energía y alimentos, pues estaba subiendo. Y esto ya nos estaba avisando de que en cualquier momento la inflación total, digamos, podía volver a subir, y esto está empezando a pasar. Entonces esto ya nos está diciendo otra vez algo que ya hemos comentado en este programa, y es que todo parece indicar una vez más que las políticas de los bancos centrales para hacer frente a la inflación no están funcionando. Bueno, tampoco vamos a repetir exactamente lo que hemos dicho otras veces, pero el detrás de ese no estén funcionando, los analistas están repitiendo y una otra vez lo mal que lo están haciendo los bancos centrales, ¿no? Que es increíble que estuvieran tan despistados en el año 2021, que tardasen un año en empezar a tomar medidas, que no se dieran cuenta de que era algo permanente y no coyuntural, de que no se hayan dado cuenta de que las medidas que estaban tomando eran inferiores, eran demasiado suaves para el problema que teníamos enfrente, etc. Bueno, al final estamos supuestamente hablando de unos bancos centrales que serían, digamos, los técnicos, los analistas económicos más inútiles del planeta, y que se están equivocando completamente y de forma sucesiva, salvo que no, el problema no sea realmente que se estén equivocando de forma tan rotunda y tan repetida, sino que realmente lo que exista es ese fondo que hemos comentado más de una vez en este programa, de que hay una especie de estrategia de tolerancia con la inflación. Tolerancia, por lo menos, con un nivel de inflación, decíamos, por dos razones. Una es, hay un problema estratégico en Europa y en Estados Unidos, que es el sobreendeudamiento, el enorme nivel de sobreendeudamiento, que hace que si suben mucho los tipos de interés, pues empiecen a generalizarse las quiebras de empresas, hundimientos de gobiernos, etcétera. Y entonces, eso es por un lado, pues eso es una razón para que quizás no se suban los intereses demasiado o no demasiado rápidamente. Y la otra razón es que, y esto lo han mencionado rápidamente desde el año 2019, lo que están mencionando los propios bancos centrales, es que si se piensa que hay que conseguir medidas o hay que adoptar algún tipo de medidas de empobrecimiento de la población, la inflación es la forma políticamente menos costosa para conseguir este objetivo. Porque la reacción de los ciudadanos frente a la inflación es mucho menos rápida y mucho menos violenta que con respecto a reducciones directas de salarios o reducciones de pensiones, de gastos sociales. Y de esta misma manera, ¿no? Y con esta última cuestión ya iríamos terminando ya la colaboración por hoy. ¿Qué pasa con la idea de contener la inflación con gasto público? Sí, bueno, vamos a ver, esto ha sido un factor esencial durante los últimos meses. Uno de los instrumentos que han utilizado los gobiernos para contener la inflación, por lo menos en Europa, ha sido financiar con gasto público, pues contener las subidas de la energía con gasto público, o con subvenciones a las personas o con subvenciones a las empresas. Y esto, claro, desde el punto de vista del que recibe la ayuda, pues está muy bien. Pero cuando hablamos de gastos e ingresos públicos, siempre hay que preguntar la contrapartida, ¿no? Diga, bueno, vamos a ver, esto que está usted, esta ayuda que me está dando, ¿cómo la está financiando? Lo mismo que cuando hablamos de subir o bajar impuestos, ¿no? Está usted bajando impuestos, pero ¿cómo está compensando ese ingreso? Me habla de subir impuestos para dedicarlos a qué, ¿no? Esas contrapartidas en la administración pública siempre hay que preguntarlas, porque si no, digamos, la valoración puede ser siempre engañosa de las acciones del Estado, ¿no? Y claro, en este caso, ¿cuál es el problema? Que estando tan endeudados los gobiernos europeos, este incremento de gasto público para financiar, para contener los costes de la energía,
y para encontrar en ese sentido la inflación, pensando en que la repercusión social electoral de esto iba a ser muy importante, pues se va a financiar por vía deuda. ¿Y quién va a financiar esa deuda? Pues el Banco Central. ¿Y esto qué quiere decir? Pues más inflación. Es decir, que estos gastos de los últimos meses de los gobiernos incrementan la deuda pública de esos gobiernos y a lo largo de este año se lo va a financiar el Banco Central Europeo comprándoles deuda pública. Y esa financiación del Banco Central Europeo pues significa literalmente más inflación. Es decir, que lo que aparentemente no vamos a pagar por vía costes de la energía, pues lo estamos pagando por costes de la energía, lo vamos a pagar por inflación. Pero no nos vamos a dar cuenta porque la inflación es algo pues casi llovido del cielo, que cae un poco para todos, no sabemos por qué, pero estamos siempre con el mismo problema. Pues Adrián, nos vamos a quedar con todas estas cuestiones que nos has traído para la colaboración de hoy. Si te parece bien, lo dejamos aquí por ahora y nos escuchamos de aquí a unos días con más. Muy bien, ya, estupendo. Nos vemos otra vez dentro de un ratito. Hori da, mila esker Adrián. Hasta luego, Agur.